Muy bien, pues vamos al segundo libro de Reyes, capítulo 6 y versículo 14. Segundo libro de Reyes, capítulo 6, versículo 14. En realidad, de esta lectura lo que me interesa destacar es solamente un detalle. Se trata de esa revelación especial que tuvo el criado, ahora lo leeremos, el criado del profeta Eliseo, ¿no? Hoy diríamos el asistente del profeta Eliseo, una visión que tuvo acerca de la dimensión espiritual, que como tantas veces hemos dicho, está presente, está alrededor nuestro, lo único que no la vemos, ¿no? Pero, como digo, en esta circunstancia, ahora os pongo un poquito, es bueno también conocer el texto, ¿no? Porque no vamos a hacer la exposición del pasaje, sino solamente el detalle que os he dicho. Estamos situados en el Reino del Norte, el Reino de Israel, de hace 2850 años. Y en ese momento estaba Israel, el Reino del Norte, también estaba el Reino del Sur, que era Judá. Estaba en guerra con el imperio de entonces, un gran imperio que era el imperio sirio. Como veis, han pasado los años, los siglos, y nada ha cambiado. Israel sigue estando en guerra. Qué curioso, ¿no? Pero en aquella ocasión tenía las de perder, porque además el gobernante que estaba en ese tiempo al mando del Reino del Norte era el rey Joram, hijo de los malvados Acab y Jezabel. ¿Os acordáis de ellos, verdad? Y Joram, uno de sus hijos, que gobernó el Reino del Norte, el Reino de Israel, después de Acab y Jezabel, en un principio parecía que iba a tener en cuenta al Señor, al Dios de Israel, pero sin embargo después no fue así. Continuó con la idolatría y la maldad de sus padres. Entonces nos situamos en el versículo 14, donde el rey de Siria envió allá, se trata de la ciudad de Dotán, el versículo anterior la tenemos ahí, aquí está en Dotán. ¿Quién estaba en Dotán? Estaba el profeta Eliseo. El profeta Eliseo, por revelación del Señor, iba diciendo a Jotam por dónde venía el ejército sirio, ¿no? Y eso permitía a Israel estratégicamente esconderse, huir o ganar al ejército sirio, ¿no? Y entonces el rey sirio, del imperio sirio, estaba mosqueado, ¿no? ¿Quién de nosotros está delatándonos, ¿no? Y alguien le dijo, no, es que allí hay un profeta del Dios de Israel que está diciendo al ejército, al rey, nuestros movimientos. Entonces, ¿qué hace el rey sirio? Pues llevar todo su ejército a una pequeñita ciudad de Dotán, una ciudad donde vivía Eliseo y otros profetas, para matarlo. Así que envió allá caballos y carros y un numeroso ejército, los cuales llegaron de noche y rodearon la ciudad. Y cuando el criado de Eliseo madrugó para salir, he aquí vio un ejército con caballos y carros rodeando la ciudad. Y el siervo dijo a Eliseo, ¡ay, señor mío! ¿Cómo haremos? ¿Qué haremos? Pero Eliseo respondió, no tengas temor, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Ahora imagínate al criado, ¿no? Suponemos que era Giezi, no se dice su nombre. Mirando alrededor, más con nosotros, pero si somos 4 gatos y además no tenemos ejército, ¿no? Versículo 17. Y oró Eliseo diciendo, oh Yahvé, abre sus ojos para que vea. Y Yahvé abrió los ojos del siervo y el siervo miró. ¿Y qué vio? He aquí el monte estaba repleto de caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo. Repleto de caballos y carros de fuego. Es decir, que aquí Yahvé permitió que un ser humano, en este caso el asistente de Eliseo, percibiera la realidad de la dimensión espiritual que normalmente permanece cerrada a nuestra percepción física y material.
caballos y carros alrededor del profeta Eliseo. Huestes angélicas de Dios, manifestándose en formas de fuego. Obviamente se sobreentiende que el profeta Eliseo también las estuviera viendo o percibiendo, ¿no? Pero nadie más las vio. Y si seguimos en el relato, no lo vamos a hacer obviamente, pues estos caballos y carros de fuego no aparecen más visualmente, ¿no? Ni se los menciona, pero su presencia espiritual e invisible permanecía presente allí. Tened cuidado que tenemos aquí un profeta Eliseo también, ¿eh? Menos mal que está al lado del extintor. Muy bien, vamos a otro pasaje. Deuteronomio capítulo 4, versículo 22. Deuteronomio capítulo 4, versículo 22. Aquí nos encontramos hace 3.400 años. Vamos a ver el contexto histórico. Cuando el pueblo de Israel, que había estado vagando durante 40 años por el desierto a causa de su incredulidad a los propósitos de Dios, que los sacó de la tierra de Egipto y los quería meter inmediatamente un trayecto de 11 días, se convirtió en 40 años deambulando por el desierto a causa de su constante incredulidad, ¿no? Pero ahora por fin están a punto ya de pasar el río Jordán para entrar en la tierra prometida, y Moisés, que los ha, iba a decir, soportado y guiado hasta este momento, ya sabéis que Moisés no iba a pasar la tierra, iba a morir allí, entre otras cosas les dice lo siguiente, Deuteronomio capítulo 4, versículo 22. Así que yo voy a morir en esta tierra, no pasaré el Jordán. Pero vosotros pasaréis y poseeréis esa buena tierra. Guardaos de olvidar el pacto que Yahvé, vuestro Dios, pactó con vosotros, y guardaos de fabricaros escultura, imagen de cuanto Yahvé, tu Dios, ha prohibido. Porque Yahvé, tu Dios, es fuego consumidor. Él es Dios celoso. Yahvé es fuego consumidor, es Dios celoso. Bueno, y aunque por las lecturas que acabamos de hacer no lo parezca, pero sí hoy por fin voy a terminar, va a ser la última sesión de este largo estudio o serie de mensajes que os he estado dando acerca de Jesús, hombre, y sus 3 enemigos. Hoy acabamos, así que si queréis después lo celebramos. Hemos visto lo que hará Jesús un día con sus enemigos. Cuando Él vuelva a esta tierra a revelar el mundo espiritual y sobre todo a instaurar su gobierno eterno en esta tierra y en el universo entero. En su segunda aparición, Él va a revelar quién es Él realmente. Será una aparición imponente, transformará todas las cosas, ¿verdad? Y lo hará, y esto es importante tenerlo en cuenta y espero que haya quedado claro a lo largo de estos estudios, lo hará desde su humanidad. Por fin, sin ningún cuestionamiento, sin ninguna duda por parte de nadie, se verá la realidad y la identidad de este hombre, Jesús, que se le dio antes de nacer un nombre profético que se suele olvidar, ¿no? Que es el de Emmanuel. Dios con nosotros, ¿vale? Dios con los seres humanos. En las últimas sesiones hemos visto cómo hay un lago de fuego ya preparado, como vimos en la sesión anterior, para todos sus enemigos, y que Jesús en su segunda venida, después de juzgarlos,
los echará definitivamente allí. Satanás y sus ángeles, que son los demonios, ya vimos que serán lanzados al lago de fuego. Pero también los seres humanos que no recibieron la salvación de Jesús serán lanzados al lago de fuego. E igualmente, recordad que eran 3 enemigos, allí será lanzado el último enemigo. El último enemigo, la muerte y el Hades. El Hades siempre va asociado a la muerte biológica. Así que todos sus enemigos serán echados, confinados en el lago de fuego. Y allí, como vimos en el libro de Apocalipsis, padecerán lo que se llama la muerte segunda, que no significa dejar de existir. Es evidente, como ya hemos dicho varias veces, que la dimensión espiritual, donde existe Dios, aunque Él es omnipresente, también se manifiesta en la física. En esa dimensión espiritual desconocida para nosotros, donde vive Dios, donde están los ángeles, tanto los de Dios como los de Satanás, ese mundo espiritual, que como ya he dicho, desde el mundo material no podemos ver, se revelará, se pondrá de manifiesto en el futuro, en el mundo físico y espiritual, en el que ya estamos ahora y en el próximo que Dios hará, en esos nuevos cielos y nueva tierra, ¿no? De ahí que sea necesario que todos los seres humanos seamos resucitados al mundo físico y material, que es la esfera natural de nuestra existencia y que, como ya he dicho, quedará abierta definitivamente para siempre en ambas dimensiones, serán perceptibles y visibles. De hecho, el hombre Jesús, después de resucitar, ya lo vimos, con su mismo cuerpo físico, aquel que fue enterrado, ya está en esa dimensión espiritual y será el que hará visible en esa otra dimensión espiritual, en el mundo físico y material, y no al revés, ¿no? La revelación será en el mundo físico. Ahora bien, una pregunta que nos podemos hacer es la de ¿por qué Dios ha preparado un lago de fuego para sus enemigos, para los enemigos de su Hijo Jesús? Porque al contrario de lo que opinan algunos grupos religiosos, Dios no aniquilará a sus enemigos, sino que los conservará. Y lo hará de forma permanente, porque el tiempo desaparecerá, no habrá tiempo, no existirá más. Los tendrá ahí de forma pública y permanente en ese lugar, el lago de fuego, como una muestra o una evidencia manifiesta de su justicia. Una justicia que ahora se cuestiona, ¿vale? También se cuestiona la existencia de Dios. Hoy se cuestiona todo. Pero bueno, podía haber pensado en otro tipo de venganza. Y uso la palabra adecuada, venganza. Porque una de las cosas, no podemos verlo, obviamente, que se revela en la Escritura, es que, y está especialmente en el Antiguo Testamento muy bien detallado, es que Dios se va a vengar de sus enemigos. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Por lo tanto, la cuestión es ¿cómo hemos de imaginarnos ese lago de fuego? ¿Lo hemos de tomar simbólicamente? ¿O realmente habrá un fuego que no consume, especialmente a los seres humanos que sean lanzados allí, ¿no? Con sus cuerpos resucitados? Porque también allí estará Satanás y sus ángeles, pero ellos son seres espirituales. Por lo tanto, desde nuestro punto de vista material, no logramos entender muy bien cómo les puede afectar el fuego a unos y a otros, ¿no? Un mismo lugar y una misma manifestación de fuego. Por cierto, que la idea de que Satanás y los demonios serán los que atormentarán a los seres humanos es una idea falsa, no es bíblica, es justamente todo lo contrario, ¿no? Es un invento. Porque Satanás y sus ángeles, los demonios,
compartirán el mismo tormento que los seres humanos lanzados al lago de fuego. La clave para dar respuesta a esta pregunta la hemos leído en el pasaje de Deuteronomio 4:24. Porque Yahvé, tu Dios, es fuego consumidor. Él es Dios celoso. Esta es la clave. Por lo tanto, el fuego del infierno es el fuego de Dios manifestado en juicio e ira contra sus enemigos. No estamos muy acostumbrados a escuchar este tipo de mensajes, ¿no? Basados en textos como este, ¿no? Ni que Dios se va a vengar de sus enemigos, y usa este término, ¿no? Venganza. Pero la realidad es que Yahvé, el Dios de la Biblia, el Dios y Padre de Jesús, el Dios con nosotros, digo estas cosas porque hoy en día hay muchos dioses, cada religión tiene su Dios, ¿no? Este Dios, Yahvé, el Dios de la Biblia, el Dios de Israel, el Dios y Padre de Jesús, el Dios con nosotros, que es Jesús, es el único Dios que existe. Y este Dios, entre otras formas, se revela a sí mismo y se manifiesta como fuego consumidor, y como Dios celoso, y como Dios vengador. Ahora, ¿qué quieren decir estas expresiones? Estaréis de acuerdo, los que conocéis la Biblia, que en los libros de la Escritura el fuego es una de las imágenes frecuentes que Dios usa para manifestar precisamente su ser y acción. Y como os he dicho antes, aquí habría que abrir otro estudio bíblico para ir viendo todos estos pasajes, que hay un montón a lo largo de la Escritura. Pero bueno, veremos algún ejemplo que nos sirva de ayuda hoy para acabar definitivamente el tema, como os he dicho antes. Lo que sí podemos decir que este tipo de teofanías, de revelaciones de Dios a través del fuego, nos revelan al menos 3 características de Yahvé, el Dios de la Biblia, manifestado en la persona del hombre Jesús. Estas 3 características son majestad, majestad imponente, santidad y exclusividad. Exclusividad porque, como ya he dicho, fuera de este Dios no hay otro, de ahí su celo. Por cierto, el celo también revela que Dios es amor, porque si no amara no sería celoso. Pero cuando Satanás y los seres humanos se hacen dioses a sí mismos, o se inventan dioses que representan a través de estatuas u otras cosas, ¿no?, a las cuales rinden culto y se postran delante de ellas y las rezan y las besan y las llevan en procesión, a pesar de ser trozos de madera o de metal o de otros materiales que no tienen vida. Ahora ponte en el lugar de Dios, del Dios vivo y verdadero, del Dios único. Estas cosas no las soporta. ¿Qué les ha dicho Moisés a los israelitas? Guardaos de fabricaros imágenes y esculturas. ¿Por qué? Porque habéis conocido a Yahvé, el único Dios verdadero de Israel, Dios vivo, que no se le puede ver. Claro, ese es el problema. Es un Dios invisible, pero se manifiesta. Y una de las formas que tiene para manifestarse es a través del fuego. Y eso los israelitas lo veían, porque iban acompañados por una columna de fuego, ¿vale? Y vieron el monte Sinaí, todo en llamas. ¿Y por qué les dice Moisés esto al pueblo de Israel? Porque durante 400 años el pueblo de Israel, ¿qué había conocido? 2000 dioses en Egipto. Se calcula que más o menos el panteón egipcio tenía 2000 dioses. Apis era un toro que era venerado, ¿no?, como un dios. La diosa Thor era representada por una vaca y adoraban a una vaca.
El dios Sebek, representado por un cocodrilo. El dios, no sé cómo se pronuncia esto, Rum, representado por un carnero. El faraón era el líder, un dios más, identificado con el dios Horus, y podríamos seguir la lista. Cambiar la gloria del Dios único y verdadero por cualquier cosa, por una vaca. Pensad en Dios. Es una ofensa que Dios no permite, que la juzgará a los que la adoran y castigará. ¿Cómo lo hará? Con el lago de fuego. Por lo tanto, la esencia de Dios, que es como fuego que consume, afectará a toda criatura que ose negarle su deidad única. Uno de los pasajes más representativos de esta frase lo encontramos en Éxodo 3, una muy conocida escena, ¿no? Donde precisamente Yahvé, el Dios de Israel, bueno, en ese tiempo todavía no se ha manifestado así, se revela, se le aparece a Moisés, ¿no? en su llamamiento, en sus planes, ¿no? Vamos a ir a Éxodo capítulo 3, lo vamos a leer. Éxodo capítulo 3, versículo 1. Yahvé manifiesta su presencia a Moisés a través de una zarza ardiendo. ¿Y qué pasaba con la zarza? Pues que pese al fuego la zarza no se consumía, no se quemaba. Y lo más interesante es observar cómo en esta teofanía, esa imagen visible del Dios invisible, Yahvé la realiza a través de un personaje peculiar que vemos a través de las Escrituras del Antiguo Testamento, como va apareciendo varias veces, que es el ángel de Yahvé. Y sabemos quién es ese personaje, ¿no? Dios Hijo antes de su encarnación. Ese que después, 2000 años desde nuestra perspectiva atrás, nació en la ciudad de Belén. Pero vamos a Éxodo capítulo 3, versículo 1. Apacentaba Moisés el rebaño de su suegro, Jetro, sacerdote de Madián, y Moisés condujo el rebaño adentro del desierto y llegó al monte Horeb. Y el ángel del Señor se le apareció en una llama de fuego que salía de una zarza. Y Moisés vio la zarza ardiendo con fuego, pero la zarza no se consumía, no era consumida. Y dijo Moisés: caramba, iré y veré esta gran visión. ¿Por qué no es consumida la zarza a pesar del fuego? Y viendo el Señor que iba a mirar, lo llamó Dios del medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: aquí estoy. Y dijo: no te acerques aquí, quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas es tierra santa. Y dijo: yo soy Dios de tu padre, Dios de Abraham, y Dios de Isaac, y Dios de Jacob. Entonces Moisés ocultó su rostro porque tuvo miedo de mirar a Yahvé, a Dios. Una de las características que revela el fuego de Dios, es su santidad. Quítate las sandalias de tus pies porque el lugar que pisas es tierra santa. Y no era porque el monte Horeb era un lugar especial, era porque la presencia de Dios se había revelado allí. ¿Cómo? A través del fuego, a través del ángel de Yahvé. Un fuego, y esto es lo interesante, que no consumía a la zarza, ¿no? Que era lo más normal, porque la zarza era un trozo, era madera, ¿no? A pesar de que la estaba quemando. La zarza no era consumida. Dato importante. Y otro de los detalles en los que podemos fijarnos en esta visión
es que lo primero que causó el Moisés es, al principio, es expectación, ¿no? Caramba, voy a ver esta gran visión, ¿no? Y eso se cambia, curiosamente, cuando ve qué es realmente esa visión. ¿Y qué hace Moisés? Esconde su rostro, se esconde de Dios, ¿vale? Dato importante en el tema que estamos tratando. Como digo, seguramente tenéis en vuestra mente pasajes ahí infinitos sobre la presencia de Dios que se manifiesta a través del fuego. Pero como contraste a estas visiones, vamos a recordar aquella otra escena muy conocida de los 3 amigos de Daniel que fueron lanzados al lago de fuego, al horno de fuego por el rey Nabucodonosor, ¿no? Un horno ardiente. Curiosamente, en este caso, el fuego lo origina el hombre, ¿vale? Es un horno que no sabemos para qué lo tenían, pero allí estaba. Un fuego humano. Ya sabéis que el motivo de lanzar a los 3 amigos de Daniel al horno de fuego es porque se negaron precisamente a adorar la imagen de Nabucodonosor, porque Dios lo prohíbe, porque es Dios celoso. Y ellos lo sabían muy bien, conocían muy bien a su Dios. Vamos a ir al libro de Daniel, capítulo 3 y versículo 16. Daniel 3, 16. Pero Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no tenemos por qué responderte sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, existe. ¿Y dónde está? No se le ve, pero existe. Mira esta estatua, este es Dios, este soy yo. El nuestro existe, ¿dónde está? ¿Qué dirías tú? Y él, lo que dijeron los amigos de Daniel, y él, oh rey, tiene poder para librarnos del horno de fuego y librarnos de tus manos. ¿Ah, sí? Sí. Y si no lo hace, nos cuesta confesar esta posibilidad a nosotros, ¿no? Nosotros solo nos gusta la primera. Es verdad que Dios tiene el poder de librarnos de las enfermedades, en fin, todo lo que nos pasa, ¿no? ¿Y si no lo hace? Y es evidente que a veces no lo hace. Bueno, versículo 18. Y si no lo hace, aunque puede hacerlo, oh rey, entiende que tampoco daremos culto a tus dioses, porque nosotros conocemos al verdadero. Ni nos postraremos ante la estatua que hiciste levantar. Bueno, entonces Nabucodonosor se llenó de furor y ¿qué hizo? Hizo calentar el horno a la máxima potencia, de tal manera que el relato nos dice que incluso los soldados que echaron a los 3 amigos, pues algunos de ellos fueron quemados por el horno, abrasados, murieron abrasados, ¿no? Sin embargo, el relato nos dice que sí, que Dios pudo guardarlos, porque tenían acceso visual al horno de fuego y veían que estos 3 hombres estaban paseando tranquilamente por el horno. Pero un momento, había alguien más con ellos, había un 4.º personaje allí. Y no sufrieron ningún daño. Versículo 27. Y los sátrapas, prefectos, gobernadores y consejeros del rey reunidos allí vieron como el fuego no había tenido poder alguno
contra aquellos varones. Ni siquiera sus cabellos estaban chamuscados. Sus ropas, la ropa y el fuego, sus ropas estaban intactas y no tenían olor a quemado. Impresionante, ¿no? Lo que quiero destacar de este relato es que incluso el fuego humano lo controla Dios. Y lo hace no solamente para preservar, lo hace, mejor dicho, en estas dos esferas, para preservar o para castigar, como en el caso del lago de fuego. Sofonías 3:8. Es un libro difícil de buscar. Sofonías, profeta de Sofonías, capítulo 3, versículo 8. Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías y Ageo. Si no, os lo digo yo y ya está, no pasa nada. Sofonías 3:8. Si lo encuentras, te daremos un premio también. Si lo encuentras rápidamente. Hace años los jóvenes jugábamos a esto. No sé, Alicia, ¿te acuerdas? Al que también está David. No sé si te acuerdas de cuando jugábamos... Al último que encontraba la cita le regalábamos una tortuga. En fin, qué tiempos aquellos. ¿Dónde estoy? En Sofonías 3:8. Por tanto, dice Yahvé, esperadme a mí, fíjate lo que dice Dios ya revelado, esperadme a mí hasta el día en que yo madrugue para juzgaros, pues mi decisión es reunir las naciones y congregar los reinos. No sé si os suena esto, ¿eh? ¿Quién lo iba a hacer esto? ¿Quién lo hará? El Hijo del Hombre, Jesús. Mi decisión es reunir las naciones y congregar los reinos para derramar sobre ellos mi furor, todo el ardor de mi ira, porque toda la tierra será devorada con el fuego de mi celo. Palabras duras, de Dios, y esto lo hará. El fuego de la santidad de Dios supone un terror indescriptible para los seres pecadores. Claro que sí, son incompatibles el pecado y la santidad de Dios. Y los seres pecadores querrán huir de la presencia de un Dios santo e imponente. Y este será el tormento del fuego del infierno para todos los seres pecadores y malvados que serán lanzados allí. No soportarán la santidad de Dios. ¿No la soportará ahora? Imagínate cuando la revele con toda su fuerza. Hebreos capítulo 10, versículo 26. Hebreos 10, 26. Vamos al Nuevo Testamento, dos últimos textos y acabamos. Porque si continuamos pecando voluntariamente, obstinados en el pecado, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado, sino una horrenda expectación de juicio y ardor de fuego que va a consumir a los adversarios, a los enemigos de Jesús. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente, según la ley de Moisés. ¿Cuánto peor castigo pensáis que merecerá el que pisoteó al Hijo de Dios y tuvo por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado y ultrajó al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo pagaré. Fijaos que el Nuevo Testamento recoge lo que encontramos en el Antiguo también. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. No de los dioses que no existen, ¿no? Y que la gente está obsesionada, ¿no?, en rendirles culto, ¿no?
capítulo 12, versículo 28 y 29 de Hebreos, Hebreos 12, 28 y 29. Por lo cual, recibiendo un reino inconmovible, mantengamos la gracia, mediante la cual sirvamos a Dios de manera aceptable, con reverencia y temor. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. ¿El infierno será con fuego literal? La respuesta es sí. ¿Habrá algún tipo de tormento físico o espiritual en quienes serán lanzados a ese lugar? La respuesta es sí. ¿Quién o qué producirá ese tormento? La respuesta es Dios mismo. Lo hemos leído en Hebreos 10, 27. Horrenda expectación de juicio y ardor de fuego. Versículo 31 de Hebreos 10. Otra vez el mismo verbo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y el último texto. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Y esta es la cita de Deuteronomio capítulo 4, a lo cual hemos de añadir, es fuego consumidor, es Dios celoso y es vengativo de sus enemigos, de todos sus enemigos. Sin embargo, lo grande de este Dios, como hemos leído en Hebreos 10, 29, es que ahora, todavía nos trate con gracia y misericordia, a nosotros y a la humanidad, ¿no? Pese a ser sus enemigos. Y que todavía esté activa, para quien quiera acogerse a ella, la sangre del nuevo pacto, un pacto que de nuevo ha hecho él solito en la cruz del Calvario, derramando su sangre preciosa, la sangre derramada en la cruz por Jesús, el Hijo de Dios, ese que se reveló a Moisés, el de la zarza ardiente, ese que estuvo en el horno de fuego con los 3 amigos de Daniel. Y esa sangre, como enseñan los sacrificios del Antiguo Testamento, nos cubre y santifica si somos rociados por ella, por la fe en Jesús. Y de aplicarla se encarga, ¿quién se encarga? Lo hemos leído aquí, el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, llamado aquí Espíritu de Gracia. Es una obra de Dios, por eso la hemos de tener en cuenta. No es una obra humana, es de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios el Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo el que la aplica a todo aquel que quiere huir de la ira venidera para aferrarse al tiempo de gracia y de salvación. No te equivoques, salvación solo en Jesús, ¿vale? Solo en Jesús. Ni santos, ni vírgenes, ni papas, solo en Jesús. Lo dejo aquí ya.